Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Satúrame, Señor, con tu presencia. Satúrame, Señor, con tu poder. Satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Satúrame, Señor, con tu presencia. Satúrame, Señor, con tu poder. Satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 Señor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu completa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu completa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti.
Buenas tardes, queridos hermanos. Un jueves más tenemos nuestra reunión de oración, en este caso virtual, a la espera de que llegue ya marzo y viendo los resultados de la acumulación de contagios, pues hemos de ser optimistas y en breve pues tener la posibilidad de pensar y meditar el asunto de volver a reunirnos presencialmente. Mientras ese momento llega, pues como siempre suelo decir, estos jueves sigamos orando los unos por los otros, son los motivos de oración que después en este vídeo aparecerán a continuación, y de manera especial seguir pensando sobre todo en este tiempo de pandemia, en todo aquello que podemos aprender y en todas aquellas cosas que tenemos que, pues, de alguna manera aprender en el sentido más práctico de lo que tiene que ver la vida con la Iglesia. Así que nada, estos son experiencias que nos corresponde vivir, son los tiempos que nos ha tocado experimentar y seguimos en manos del Señor, en manos de la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con la serie de estudios sobre la vida de José en el Génesis y hoy vamos a hablar acerca de una intercesión fraternal muy interesante. La vamos a encontrar en Génesis capítulo 44, versículos del 18 al 34. Y como seguramente recordaréis, la semana pasada nos encontramos en una tesitura bastante complicada en cuanto a los hermanos de José. Se encuentran absolutamente embarrancados en Egipto. A modo de introducción sobre esta lección de hoy, decir que en la mayoría de los casos en los que una persona cuya trayectoria vital había sido un auténtico y absoluto desastre, solemos suspirar y lamentarnos mientras expresamos nuestra pesimista sentencia de que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Cuando alguien ha hecho la Pascua a innumerables personas con sus actos violentos y agresivos, viene a nosotros para decirnos que ha cambiado, que ha recapacitado sobre su antigua manera de vivir. Pues normalmente entrecerramos nuestros ojos con la sospecha sistemática de que o bien existe un plan oculto envuelto en una mentira estética o bien se ha trastornado completamente. Cuando un individuo con un expediente criminal abultado se presenta para disculparse por habernos hecho daño y para pedir perdón por todas sus fechorías, a nuestra mente siempre llega ese versículo bíblico que hallamos en Jeremías capítulo 13, versículo 23, que reza lo siguiente: ¿podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer lo malo. En el preciso instante en el que de la noche a la mañana alguien ampliamente conocido por sus actividades venenosas en el vecindario llama a la puerta de nuestras iglesias, rogando ser ayudado para reconducir su existencia, ¿nos fiaremos de su sorprendente cambio de ruta? ¿O más bien mantendremos nuestro corazón bien atrancado para que no se aproveche de nuestra presunta buena fe? Hemos de decir que el mundo está lleno de granujas y sinvergüenzas que en un momento dado se han beneficiado parasitariamente de la misericordia y del bondadoso corazón de muchos de nuestros hermanos en la fe, e incluso también de la Iglesia entera. Y con cada experiencia frustrante que hemos sufrido a cargo de esta clase de tropas sin escrúpulos ni respeto, nos hemos vuelto pues un poquito más duros a la hora de dar, así como así. Nuestra confianza y nuestro socorro hacia aquellos que en apariencia dicen haber roto con sus pasados y que aseguran y juran y perjuran que desean ser nuevas personas que puedan formar parte de nuestra familia espiritual. Yo he tenido la oportunidad, funesta y desagradable, por supuesto, de vérmelas con personajes que, aprovechando el ministerio y de las iglesias y el misterio de la gracia de Dios, se han infiltrado entre las filas de la iglesia local para robar, para timar, para engañar a diestro y siniestro. No podemos evitar sentirnos bastante estúpidos al no haber sido capaces de descubrir las artimañas del manipulador de emociones y nos hacemos la promesa de que en la próxima ocasión nadie nos la va a dar con queso. Ciertamente, esto, como podéis comprender, condiciona nuestra aptitud para reconocer quién ha cambiado de verdad por la gracia de Dios y solemos meter también la pata con personas que sí han aceptado la obra de Cristo en sus vidas. En la continuación de la escena que dejamos pendiente en el estudio anterior, en la cual todos los hermanos de José se hallan entre la espada y la pared tras el descubrimiento del robo, entre comillas, de la copa de plata que el virrey utilizaba para sus técnicas adivinatorias, vamos a poder contemplar en su máximo esplendor la gracia transformadora de Dios. Benjamín,
como recordaréis, ha sido sentenciado a convertirse en siervo personal del gobernador egipcio al ser acusado de sustracción de bienes ajenos. Aunque los hermanos de este puedan marcharse a su hogar en paz y sin ningún tipo de recriminación o acto delictivo, ninguno de ellos mueve un músculo, ya que todos saben qué puede pasar si regresan por donde vinieron y vuelven a encontrarse con su anciano padre. La solución a este grave problema que se les ha suscitado de forma impensable y desconcertante se antoja prácticamente imposible de encontrar. ¿Quién? Eso es lo que empiezan a pensar. ¿Quién podrá arrebatar de las manos del virrey de Egipto la vida de alguien que presuntamente ha cometido un delito contra su dignidad y hospitalidad? Desde luego, un atajo de hebreos nada podía hacer, ni decir para que las circunstancias mejoraran un ápice. Todos se miran unos a otros esperando que alguien se le encienda la bombilla o que pueda cantar Eureka. De entre este atemorizado grupo de hermanos vuelve a resurgir la figura de Judá, como portavoz, como líder de todos ellos, intercediendo retrospectiva y prospectivamente ante uno de los hombres más poderosos del mundo conocido. Así que vayamos al texto, versículos del 18 al 23, donde nos dice lo siguiente: que entonces Judá se acercó a él y le dijo: «Ay, señor mío, te ruego que permitas a tu siervo decir una palabra a oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón». Mi señor preguntó a sus siervos: «¿Tenéis padre o hermano?» Y nosotros respondimos a mi señor: «Sí, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Un hermano suyo murió y solo él quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Tú dijiste a tus siervos: traédmelo, pues quiero verlo. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo deja, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no viene con vosotros, no veréis más mi rostro». ¿Qué iba a decir a cada uno de nosotros? ¿Quién nos iba a decir que el mismo Judá, que fijaos bien, tuvo la gran idea de vender a José a los comerciantes ismaelitas para deshacerse de su empalagosa presencia sin tener que recurrir al derramamiento de sangre, que ahora tendría que vérselas sin saber en realidad con quién hablaba, con aquel al que había aborrecido tanto? ¿Cuántas vueltas da el mundo, verdad? En su momento pareció a Judá una buena jugada en la que acababa con los favoritismos familiares y con la chivatería de su hermano de un solo golpe. Pero ahora, arrodillado y abatido, Judá implora al virrey egipcio que lo escuche por un instante antes de que la situación llegue a ser irresoluble. Con toda la humildad que pudo reunir en este trance, reconocedor de que su posición no era la mejor para negociar la libertad de Benjamín, y sabedor de que ahora más que nunca estaba en las manos de Dios, Judá recibe el permiso anhelado para exponer el caso. Retrotrayéndose al pasado, Judá se apresta a presentar los hechos que han desembocado en esta amarga tesitura. Cada una de sus palabras, por supuesto, debe medirse con un cuidado tremendo, porque incurrir en la ira del virrey egipcio podía suponer un mal mayor para todos sus hermanos. En su boca estaban puestas las esperanzas de su futuro familiar y no podía cometer errores. Judá inicia su relato de todo cuanto había sucedido hasta ahora, presentando ante José su buena fe y su falta de malicia a la hora de recurrir a su ayuda en tiempos calamitosos como los que vivían los habitantes de toda la tierra. Siempre contestaron sin doblez de ánimo ni deseos de esconder la verdad, todo hay que decirlo. Contaron todo lo que tenía que ver con su padre, con sus hermanos y con un hermano que, según la versión de Judá, no podía por menos que haber perecido. Aunque es curioso que Judá siguiera contando la historia de la venta de José del mismo modo en el que había sido transmitida a su padre y al propio Benjamín, todavía un niño. Esto no quita que fuese valiente en su defensa de la honradez propia y la de sus hermanos. A veces sucede, ¿no?, que de tanto contar una mentira sobre un hecho una y otra vez, las personas pueden llegar a creer en realidad que ese hecho pasó de verdad. No sabemos si esto es lo que pasaba por la mente de Judá a la hora de considerar a José como un habitante más del país de los muertos. Sin duda no sería un detalle menor que pasara desapercibido para José al escucharlo de su boca.
Entendía de este modo que ni por asomo iban a poder identificarlo en su nueva faceta gubernamental en Egipto y sabía que la muerte de esclavos estaba a la orden del día, por muy terrible que esto fuese. Judá, en su manera de abogar por sus hermanos y por la situación en la que se encuentran, resalta la clase de amor que su padre prodiga al joven Benjamín. No es un hijo más entre el resto, es demasiado especial como para que le suceda lo que a todos les encoge el corazón, que se convierta en un esclavo más de Egipto a semejanza de su ya perdido hermano José. Este era un giro del destino bastante cruel para todos ellos, lo podéis ver claramente. No cabe duda de que era así. Dos hermanos sentenciados a una vida de servidumbre en tierra extraña por su culpa. Todos los hermanos seguramente pensarían en esta triste realidad y recordarían con aflicción y arrepentimiento el día en el que todos, menos Rubén y Benjamín, claro está, se asociaron para eliminar a José de la ecuación familiar. Jacob, padre de todos ellos, ya había anunciado con gran pesar, si recordaréis, que si algo sucedía a su hijo menor, la vida ya dejaría de tener sentido para él, y que sus últimos días serían una dolorosa tortura emocional que nunca sería capaz de soportar y superar. Sin embargo, a causa de la gran necesidad que asolaba la tierra, la supervivencia del clan había escalado hasta la cúspide de las prioridades del patriarca y no quedaba más remedio que dejar marchar, no sin reticencia y con una corazonada que no le agradaba nada de nada, a Benjamín, lo único que seguía animando espiritual y sentimentalmente, lo que lo ligaba a la memoria de su gran amor, Raquel. Judá, poniendo en antecedentes a José y sin abusar de su paciencia, narra lo que sucedió cuando tuvo que dar cuentas ante su padre sobre las magras opciones que barajaba acerca de disponer para solventar el hambre que les estaba dando dentelladas en el estómago y que amenazaba con acabar con los planes de Dios para la humanidad. Versículos del 24 al 29 nos dice así, que aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Pero nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos presentarnos ante aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, uno de ellos se fue de mi lado, y pienso de cierto que fue despedazado, hasta ahora no lo he vuelto a ver. Si ahora os lleváis también a este y le acontece algún desastre, haréis que con dolor desciendan mis canas al Seol. José escuchaba atentamente las palabras de su hermano Judá, como no podía ser de otra manera. Aunque se rodeaba de intérpretes egipcios para seguir dando una imagen de genuino líder de la patria del Nilo, entendía a la perfección todo cuanto estaba exponiendo. Cuando escucha todo aquello que tiene que ver con las conversaciones literalmente vertidas por Judá sobre su padre, su alma comienza a revivir, a emocionarse, a soñar con un pronto reencuentro con aquel que lo amaba más que nadie. Judá, inopinadamente, recoge la clase de pasión paterna que Jacob sentía hacia José. La tristeza y la congoja pueden palparse en cada una de las frases con las que Jacob habla de su perdido hijo. Dice que se fue de su lado como si José hubiese escogido haber sido objeto de la furia de sus hermanos, producto de compra-venta en un zoco de la capital egipcia, o prisionero al que injustamente se le imputó un crimen vergonzoso. Judá conocía la verdad, del mismo modo que todos sus hermanos, pero nunca, por lo que colegimos de aquí, nunca se la dijeron a su padre, porque hay verdades que pueden destruirlo todo, desde el corazón de un padre a la herencia de unos envidiosos hijos. Jacob confiesa que nunca jamás habría de ver vivo a José, porque la evidencia aportada por sus hijos, como recordaréis, la túnica de colores rasgada y salpicada de sangre, no podía probar más que una muerte brutal y salvaje, un accidente inoportuno y trágico. Lo que llena de sufrimiento a Jacob, según las palabras de su hijo Judá, es el hecho de no haber podido ver su cadáver para darle sepultura junto a sus ancestros, de no haber tenido la ocasión de verificar con certezas el fallecimiento de su hijo más amado.
La esperanza ha desaparecido del espíritu de Jacob y solo queda volcar todo su cariño, toda su atención sobre Benjamín, recordatorio de su querida Raquel en su vida y en su muerte. Ante José, con la mirada brillante a causa de pensamientos que lo llevan a imaginar la insoportable aflicción que inunda el alma de su padre, Judá manifiesta patéticamente lo que puede pasar en un futuro no muy lejano con su progenitor, cómo iba a marchitarse con las horas de ausencia de Benjamín, cómo fenecería sin felicidad o satisfacción en su corazón anciano. Llega el momento de dar el todo por el todo, de hacer una apuesta arriesgada por la liberación de Benjamín. Como señal inequívoca de que Judá, y con él todos sus hermanos, habían cambiado por completo sus vidas y que están bajo la misericordia de Dios, Judá no se retracta de la promesa que ofreció a su padre para poder llevarse consigo a Benjamín a tierras egipcias, tal y como llegó a hacer, como bien recordaremos en la historia de Tamar, su nuera. Versículos del 30 al 34, nos dice la palabra del Señor que ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán que con dolor desciendan al Seol las canas de nuestro padre tu siervo. Como tu siervo salió fiador del joven ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Por eso te ruego que se quede ahora tu siervo en lugar del joven, como siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, pues, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Dios ha estado usando a José y su teatral estrategia para moldear los corazones de estos rudos hebreos. Cada uno con una buena lista de fechorías, de delitos y de malvados actos, ahora son confrontados con algo que ellos consideran demasiado sagrado como para volver a incurrir en errores del ayer. Antaño, recordaremos, Rubén violó la respetabilidad y la dignidad paterna al yacer sexualmente con una de sus concubinas. Simeón y Leví destruyeron toda una ciudad con sus habitantes al desatar su ira por la deshonra de su hermana Dina. Y Judá había probado ser un consumidor de prostitución y un incumplidor de promesas, por no hablar de maquinar planes abyectos para desembarazarse de cualquier estorbo que se le cruzase por delante. Todos, sin excepción, habían sido partícipes de la mentira que iban a contar a su padre sobre José. Todos, menos Rubén, habían visto con buenos ojos, a modo de cómplices, el comercio humano de su odiado hermano. Y no podemos hablar de la fama que, por lo visto, estos hermanos tenían por toda la región de Canaán. Pero el tiempo pasa y aparece al fin la ocasión más propicia para pesar sus vidas y para comprobar si sus conciencias están en disposición de ser objeto del trato personal y espiritual de Dios. Judá explica con todo detalle todos y cada uno de los motivos que lo llevan a interceder por su hermano Benjamín. Debe asumir su responsabilidad, una que no asumió cuando entregó vilmente a José a los mercaderes. Ha de hacer frente a la palabra dada, cosa que no llevó a cabo, como recordaréis, cuando su nuera Tamar pidió que uno de sus hijos fuese su esposo. Es preciso que sacrifique su propia vida en bien de su hermano menor y en beneficio de toda la familia. Por eso reclama delante del virrey de Egipto que, en virtud del voto que hizo con su padre, él pueda ocupar su lugar como siervo de José. ¿No es un episodio cierto y claro de justicia poética? Yo creo que sí. Aquel que procuró sacar unas monedas de la venta de José, ahora no tiene más remedio que convertirse en siervo de aquel que padeció durante años y años la servidumbre. Me imagino a Judá, todo un hombretón, derramando lágrimas entre ruegos vivos a los pies de José. Judá, aún en su pena y desesperación, asegura al gobernante egipcio que no se moverá de donde está hasta que Benjamín no parta junto al resto de sus hermanos. No podría soportar contemplar la aflicción constante de su padre, derribado como por un rayo en el instante en el que las malas noticias hicieran blanco en medio de su pecho. No habrán de regresar a Canaán, implica a Judá con su actitud y sus palabras, sino que prefieren ser subyugados por extranjeros que ver morir a su viejo padre. He aquí una transformación radical operada por el Espíritu de Dios en las almas de estos hombres
que parecían indomables y tercos. Para terminar, queridos hermanos, el estudio de hoy, no menospreciemos el alcance y el poder transformador de la gracia de Dios. Tenemos 1001 testimonios de personas que estaban prácticamente desahuciadas por nuestra sociedad, que presuntamente no podrían reconducir sus vidas hacia un estilo de vida amable y honrado, que eran irremediables en sus conductas y que eran irredimibles por Dios. Dios nunca se da por vencido y nosotros tampoco hemos de hacerlo. Lo más fácil es prejuzgar a las personas que han redirigido sus existencias y arrinconarlas en una suerte de cuarentena por si lo que quieren hacer es engañarnos y embaucarnos. Hallemos siempre el equilibrio en este aspecto, queridos hermanos y hermanas. No hay nadie tan pecador que no pueda ser redimido por la sangre de Cristo. No hay nadie tan malvado que no pueda, incluso en el último instante de su vida, recibir el perdón de Dios. No hay nadie tan perverso que no pueda un día recibir del Espíritu Santo el bautismo de fuego que lo encamine en pos de las huellas de Cristo. No existe un mejor regalo para el alma que compartir nuestro testimonio con otras personas, sobre todo con aquellas que un día dijeron que de donde no hay, no se puede sacar. Judá y sus hermanos han tomado su decisión. No retornarán a la casa de su padre hasta que Benjamín no sea exonerado de su supuesto delito. Solo regresarán si Judá se queda y el resto vuelve con el hermano menor. ¿Qué decisión tomará José de acuerdo a este ejemplo innegable de transformación espiritual y de conversión de la conciencia? ¿Se avendrá a dejar que Benjamín regrese a su hogar y Judá asumirá el coste de esta decisión, convirtiéndose en esclavo del que fue esclavo en su día? Pues las respuestas a estas preguntas y a muchas más las veremos en el próximo estudio sobre la vida de José en el Génesis. Cuidaos mucho, nos vemos el próximo día a través de estos medios virtuales y por supuesto sigamos orando los unos por los otros, porque la oración, respiración del alma de la Iglesia, es algo que no puede dejar de ser parte de la perseverancia y de la constancia del espíritu de cada creyente. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día.